Damos la bienvenida a la abogada Patricia Borja. Ella es experta en seguridad social, analista en estos temas. Quisiéramos, abogada Borja, conocer su punto de vista sobre cómo está el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, haciendo énfasis sobre todo en este periodo de 2 años de gobierno de Guillermo Lasso y lo que se perfile quizá en los próximos 4 o 5 meses, cuando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha sido materia de preocupación permanente por su situación financiera, por el deterioro de sus servicios de salud, que ha sido además un tema generalizado en materia de salud pública en Ecuador en general. ¿En qué se ha avanzado? ¿En qué han existido retrocesos? Un saludo, ingeniero Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. También un saludo para toda su audiencia y también muchísimas gracias por destinar un espacio para el análisis de esta temática que, aun cuando es muy importante, lamentablemente no siempre se le brinda la atención que realmente tiene. Ahora, en cuanto a la pregunta que usted me acaba de formular, en cuanto a progresos, voy a comenzar por un aspecto de alguna manera positivo. Uno de los aspectos positivos durante este periodo corto de gobierno del señor Guillermo Lasso, se podría mencionar que al menos se realizó un reconocimiento de un tramo de la deuda del Estado con el seguro de salud individual y familiar. Se suscribió un convenio entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas para continuar con los procesos eh, para la determinación y reconocimiento y obviamente el pago de las obligaciones del Estado con el seguro de salud individual y familiar. Aún así, se debe considerar que, de acuerdo con la información del IES, esta deuda es superior a los 4.000 millones de dólares y se ha reconocido apenas un tramo un poco superior a los 400 millones de dólares. Entonces es un tramo bastante pequeño en función de la magnitud de la obligación que tiene el Estado y en función de la situación financiera del seguro de salud individual y familiar. Eso le podría mencionar que es un aspecto positivo, al Se, menos de se alguna manera, solucionó en un 10% esas deudas en un, por- pendientes, pero, en pero un existe un porcentaje. calendario de pagos a futuro. En el convenio específicamente no está establecido tiempos como tal, está establecida esa obligación que parte de igual manera de varios informes con recomendaciones de la Contraloría General del Estado como ente de control del IES para la determinación el y el pago justamente de estas obligaciones. Sobre todo si se compara que en anteriores periodos gubernamentales, inclusive se llegó a desconocer el monto de la deuda y la obligación como tal, al menos en este periodo gubernamental se ha reconocido un pequeño tramo. Sin embargo, esto no genera una solución para la situación del seguro de salud individual y familiar, sobre todo considerando la magnitud de la deuda y en comparación al tramo que apenas se ha reconocido. De ahí, realmente en cuanto a aspectos negativos o desfavorables, creo que hay muchísimos más aspectos que considerar, porque primero, comenzando por el ámbito de la gobernabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en tan solo 2 años de gobierno, el señor presidente Guillermo Lasso ha tenido tres representantes, o sus representantes, como presidentes del Consejo Directivo del IES, que es el máximo órgano de gobierno de esta institución, que han tenido, bueno, actualmente está el tercer representante, todavía sigue en funciones, pero los dos anteriores representantes tuvieron una duración en funciones muy corta. Entonces, esto no ha coadyuvado a una estabilidad en la institución, porque a cada momento en que ha ingresado un nuevo representante del Ejecutivo, como ha pasado en los anteriores gobiernos y como lo ha señalado el OIT, hay muchos cambios en la institución, desde el director general hasta otros cargos de carácter administrativo. Entonces, no hay una estabilidad en la institución. Claro. Si Y hubo pensamos, otros por cambios, ejemplo, y ya que he entrado en este tema del Consejo Directivo, otros cambios que se hicieron, yo diría que escuchando a sectores, incluso diría de alguna manera ilusionándolos, como este de la representación de los trabajadores, que se dijo que sería como por un sistema democrático, estuvieron
eufóricos, inclusive algunos dirigentes de los principales sindicatos del país. Pero en el camino esto se distorsionó Terminó de mal. alguna manera, hubo una especie de aberración, terminando esta representación en el Consejo Directivo con el señor Richard Gómez en una polémica elección. Él es presidente del CUT, el Frente Unitario de Trabajadores, y los sindicatos que lo conforman exteriorizaron su rechazo, incluso dejaron un reclamo, una revisión que pedían a la Corte Constitucional. Sí, efectivamente, y ese también es otro aspecto desfavorable para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en este periodo gubernamental, porque usted, como bien señala, realmente este problema comenzó con la redacción del decreto ejecutivo número 571, porque tenía varios vacíos, varias falencias que no fueron aclaradas, aun cuando en ese mismo decreto, si la finalidad era propender a una renovación del consejo directivo en el caso de la representación de los asegurados y de los empleadores, era lo más adecuado que se propenda a redactar el decreto ejecutivo de una manera que permita una adecuada participación, porque tal y como estaba prevista o previsto anteriormente el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que se refería al proceso y a la integración del Consejo Directivo del IES, pues uno de los actores que debían intervenir en este proceso de designación del representante de los asegurados y de su alterno son las centrales sindicales legalmente reconocidas, y son varias. Entonces ahí se generó un gran inconveniente, se dejó al libre albedrío de las organizaciones la determinación del proceso de elección sin que exista un tercero imparcial, por así decirlo, que pudiera regular, porque son varias, numerosas realmente las organizaciones de trabajadores, y ahí esta situación desencadenó en mayores problemas, mayores conflictos, ingresó a la Superintendencia de Bancos para la calificación cuatro nombres para representante principal y dos para representante alterno, y al final, lamentablemente, de una manera muy vergonzosa y muy repudiable realmente, llegó al Consejo Directivo por una decisión emitida por un juez de Quevedo sin ningún sustento jurídico. Llegaron dos representantes, el abogado Richard Gómez y la licenciada Mercy Maldonado, a través de una acción de protección que no tiene ningún sustento jurídico, y la decisión tampoco tiene ningún sustento jurídico, es más bien está en contra de la ley reformatoria que está vigente desde el 1 de noviembre del 2022, porque en medio de este proceso la Asamblea Nacional también intervino y ya entró en vigencia una reforma, entonces ya no se podía llevar a cabo la Yeah. elección, y esto realmente generó un mayor debilitamiento de la gobernabilidad, del principio de participación, porque aun cuando ya existió este 7 de marzo de este año 2023 una decisión en 2ª instancia por parte de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, con sede en Quevedo, en la que se ratificó esa sentencia sin fundamento jurídico emitida por el juez de primera instancia, en este caso de Quevedo, el Frente Unitario de Trabajadores, a través de sus distintos representantes de las varias organizaciones, ha presentado una acción extraordinaria de Yeah. protección que todavía está en trámite. Entonces, Una más de habría que ver tantas decisiones polémicas que han tomado exactamente. jueces de Entonces, una forma satelital, lejana al lugar de los hechos, en este caso, en donde reside el Consejo Directivo del IES en la capital de la República. Pero esto generó no solamente problemas y rechazo por la forma en que se hizo, sino por los resultados. El señor Richard Gómez no ha dejado de estar en el centro de la polémica. Aquí en Cuenca se denuncia una connivencia con una dirigente de los trabajadores muy cuestionada en esta ciudad, de Rosa Argudo, quien sería la mano derecha de Richard Gómez, y esta señora habría llenado de parientes suyos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social históricamente, y ahora, es más, ha puesto a un yerno suyo que no tiene las mejores calificaciones, que más bien es una persona cuestionada, a dirigir el IES aquí en la ciudad de Cuenca. sobre esos particulares, si es que está ocurriendo o ha ocurrido una situación de esa naturaleza,
sería muy importante porque hay que partir de que el Consejo Directivo es el órgano de fiscalización también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de todos los actos realizados en la institución. Y si comenzamos, porque ahora mismo no existe una legitimidad en la representación de los asegurados, porque no fue seleccionado de acuerdo, ni siquiera de acuerdo con el procedimiento que está previsto por o que estaba previsto por este decreto ejecutivo número Ujú. 571, sino que además fue la propia Superintendencia de Bancos que en la audiencia de segunda instancia ante la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, que señaló que no fue objeto de discusión de la acción de protección si las dos personas, en este caso el abogado Richard Gómez y la licenciada Mercy Maldonado, reunían o no reunían los requisitos previstos por la Ley de Seguridad Social, así como por las resoluciones de la Superintendencia de Bancos para ser integrantes del Consejo Directivo. Tampoco lo que señaló la Superintendencia de Bancos es que tampoco fue objeto de discusión el verificar si a lo mejor estaban inmersos en alguna inhabilidad o en alguna de las prohibiciones establecidas por la Ley de Seguridad Social, porque inclusive fue la misma Superintendencia de Bancos que resaltó que no presentaron la documentación completa con la que justificaran el cumplimiento de los requisitos, así como no encontrarse inmersos en inhabilidades y prohibiciones. Entonces, ahorita mismo, y realmente desde el 30 de diciembre del 2022, estamos ante un consejo directivo del IES cuya vocalía de los asegurados está integrada en contra de la ley. Es Entonces, decir, que no hay una en términos legitimidad ni de legalidad. gobernabilidad lo que se ha tenido es un gran retroceso. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, ha habido un total retroceso y eso es algo muy grave porque la propia Organización Internacional de Trabajo reconoce este modelo o este esquema tripartito para el gobierno de las entidades de seguridad social, para brindar una mayor participación de todos los actores Ya. Cuéntenos involucrados, los algo en su asegurados y criterio, empleadores. abogada, con el conocimiento que tiene usted del instituto y el seguimiento que hace de las cosas. ¿Maniobró el gobierno para que esto suceda con respecto al representante de los trabajadores? Lo que le podría decir en este caso así de forma específica, porque no me consta si es que ha existido para yo referirme a que ha habido una maniobra o no, pero lo que sí le puedo mencionar es que el decreto ejecutivo tenía muchas falencias, tenía Ujú. muchas debilidades y dio lugar a que inclusive haya un abuso de las garantías jurisdiccionales, en este caso a través de una acción de protección que fue indebidamente concedida porque está en contra de la ley. El juzgador señala en la sentencia, y es algo gravísimo, es algo, como se podría decir, inclusive haciendo una analogía a este programa de replay, porque el juzgador señala en la parte en la que está constando su decisión, en la parte resolutiva, en razón de haberse cumplido los requisitos. Y lo lógico es que en la parte expositiva de la sentencia, en la que están los considerandos, al menos se hubiera hecho una leve referencia a cuáles son los requisitos previstos por la ley. Pero Ujú. paradójicamente ni siquiera existe la más mínima mención. Entonces es una sentencia que no tiene ningún fundamento, no tiene una motivación. Y es gravísimo que el Consejo Directivo del IES esté conformado con una vocalía que no tiene, no solamente que no tiene representatividad, legitimidad, sino que también está en contra de la ley de Abogada seguridad Borja, social, de la reforma. en honor al tiempo tenemos que ir a otro tema, no menos Ujú. importante. Se ha hablado mucho de la capacidad financiera de el IES, se ha hablado de una inminente quiebra de su servicio de salud, riesgo de las pensiones de el IES. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se encuentra hasta donde usted conoce o puede deducir financiera, económicamente el instituto? Sobre esto, como un antecedente también de algunos comentarios emitidos por el propio señor presidente de la República, hay que recordar que en el 2021, en una entrevista en CNN con el periodista Fernando del Rincón, el señor presidente de la República anunciaba que se estaba planteando la creación de un fondo que se nutriría de activos del Estado para cubrir el déficit actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de sus distintos seguros.
Estamos en el año 2023 y nunca llegó a ser implementada esta propuesta. No se presentó ningún planteamiento ni ninguna situación relacionada con este planteamiento, con esta propuesta que la anunció el señor presidente de la Una República en esta declaración y en entrevista en semejante CNN. tribuna sin ninguna base. Exactamente, quedó en nada. Entonces, esto es algo muy grave porque si hay planteamientos, si hay una serie de propuestas y situaciones de esta naturaleza que tienen esta finalidad de brindar una salida financiera a la situación del IES, pues no es correcto y por parte del propio presidente de la República que no llegue ni siquiera a plantearse una propuesta. Ahora, Entonces, esto es algo muy quizá delicado. Y de no ahí fue la en cuanto al... intención, quizá no fue la intención del presidente de la República el de canalizar esto a través de esta comisión interdisciplinaria para la elaboración de un proyecto de reformas al sistema de pensiones que encargó a Augusto de la Torre, ese distinguido economista. En este caso, de acuerdo a lo que yo tuve conocimiento al revisar el contenido de este compromiso que ha sido suscrito por parte de los 8 integrantes de esta comisión, que fue creada en enero de este año por el señor presidente de la República, tienen esta misión de plantear o construir una propuesta de reforma exclusivamente al sistema de pensiones, como lo están denominando. Realmente se relaciona con el seguro de invalidez, vejez y muerte del IES o seguro de pensiones. Pero aquí yo veo algunos inconvenientes porque la Corte Constitucional ha establecido en varias sentencias desde el 2019 con la renovación de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, ha establecido en varias sentencias algunos parámetros para realizar cambios a las condiciones de acceso a las prestaciones y en general para realizar cambios al sistema de seguridad social, porque la Corte ha determinado que no desconoce que en materia de seguridad social se deba realizar cambios en aras de precautelar la sostenibilidad del sistema de seguridad social y de cada uno de los seguros, porque señala que el derecho a la seguridad social no es absoluto, pero no es menos cierto que tampoco puede estar sujeto a limitaciones arbitrarias. Y la Corte ha establecido que, por ejemplo, uno de estos parámetros es contar con estudios actuariales actualizados y específicos. Y aquí tenemos un gran problema porque recientemente yo solicité información al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social respecto de cuáles son los estudios actuariales más actualizados y solicité copias certificadas. Me dieron contestación en esta semana y tal y como está previsto en la página web y a través de una reforma que fue aprobada por la Asamblea Nacional hace poco tiempo realmente, los estudios actuariales más actualizados tienen corte al 31 de diciembre del 2018. Entonces, ya estamos en el año 2023, no están Es actualizados, decir, además en la propia hay página. una aparente intención en el IES de vivir en el obscurantismo, de no trabajar con información clara, confiable. Y esto es gravísimo. En semejante situación que le ponen por lo menos al IES como un enfermo terminal. Esto es algo muy grave, es una muestra de una ineficiencia de parte de la propia institución, una inobservancia de la normativa, porque en las propias resoluciones del Consejo Directivo, en la número CD 535, está establecido que los estudios actuariales deben ser presentados cada 3 años. Estamos ya en el 2023. Han pasado ya Ya. prácticamente 5 años y no hay estudios actuariales. Volviendo al Recién tema en abril, de Augusto de la Torre y la comisión para la elaboración del proyecto de reformas del sistema de pensiones, este informe aparentemente no va a ser conocido en el marco del gobierno de Guillermo Lasso, pues se lo viene dilatando una y otra vez, ahora se ha dicho en julio. Pero además, ese informe tendría el carácter de no vinculante. sí, ciertamente, se trataría simplemente de una construcción realizada por una comisión cuya creación fue impulsada por el gobierno, porque tampoco hay un decreto o alguna disposición normativa para la creación de esta comisión interdisciplinaria. Pero realmente sí, quedaría como un nuevo producto, un nuevo
Un una nueva insumo propuesta, para ser un nuevo considerado. insumo. Sí, Ujú. realmente, un nuevo insumo en esta materia, así como los insumos que fueron presentados por la Organización Internacional de Trabajo en el marco de un programa de asistencia técnica Ya. que proveyó al Instituto El tiempo Ecuatoriano de se nos Seguridad agota Social. y lamentablemente no vamos a poder tocar esto de la iniciativa popular normativa, que son cambios al IES que se estaban tratando ya en la Asamblea y que se suspendieron con Ujú. la muerte cruzada. Con todo lo que hemos conversado, quisiera en la parte conclusiva que nos cuente usted cómo ve al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué es lo que tendría que hacer el próximo gobierno que posiblemente se posesionará en noviembre? Lo primero que considero que se debería hacer, y también me parece importante la labor que deberían desempeñar los medios de comunicación. Ahorita mismo hay 8 candidatos a la presidencia de la República. Cuando lleguen cualquiera de ellos a la presidencia de la República, por mandato de la Ley de Seguridad Social, deberán designar a un representante ante el Consejo Directivo del IES, que es el máximo órgano de gobierno. Creo que los 8 candidatos públicamente deberían anunciar a quién piensan designar como su representante en caso de que lleguen a la presidencia de la República ante el Consejo Directivo del IES. ¿Cuál es la planificación que tiene o que tiene esa posible persona que será la representante para enfrentar la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? También, nuevamente, me parece preocupante que aun cuando el presidente de la República tiene a su representante ante el Consejo Directivo del IES, no hayan podido generar los niveles de transparencia necesarios para, por ejemplo, contar con estudios actuariales actualizados y específicos. Creo que es una labor que debería cambiar durante la próxima administración para que haya los suficientes niveles de transparencia. Creo que tampoco se debe olvidar el rol que debe desempeñar la Superintendencia de Bancos como ente garante del buen gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para evitar que situaciones anómalas se produzcan en la institución y para verificar que se cumplan las directrices que emiten, para que no tengamos un caso como este de que ya han pasado casi 5 años y no hay estudios actuariales actualizados y específicos, por citar un mero ejemplo. De ahí creo que en el caso de planteamientos y situaciones de esta naturaleza que implicarían reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, concretamente a la ley, creo que es muy importante que desde la propia institución se adopten varias medidas para lograr cambios a nivel de transparencia, a nivel de lucha contra la corrupción, para que haya sistemas tecnológicos óptimos que Ujú. al máximo puedan reducir esta situación, para que a la población le quede esa satisfacción, por así decirlo, de que desde el mismo IES están implementando varias medidas para brindar confianza, brindar una adecuada administración que se evidencie en servicios y prestaciones de calidad. Y Sumado a si esto que agotando el todas sistema de, estas medidas, sumado a esto que el sistema de salud se encuentra cerca de un colapso, por lo menos deja muchísimo que desear en atención al público, a los afiliados. ese es otro problema que parte también de contar con perfiles técnicos. Y aquí un simple comentario adicional. No puede ser posible que, partiendo de que este actual representante del señor presidente de la República ante el Consejo Directivo del IES está 10 meses aproximadamente en el cargo, y en 10 meses ya ha habido 3 directores del seguro de salud individual y familiar en el IES. Entonces, no puede ser posible que haya esta inestabilidad, que no haya perfiles idóneos en la institución, porque esto también se evidencia en un problema en la calidad de los servicios y de las Así es. prestaciones para los asegurados. Bien. Entonces, hay muchos cambios y Lamentablemente el muchas tiempo recomendaciones. se nos ha agotado, nos deja usted, sin embargo, con una imagen bastante clara, en la cual una de las conclusiones es que está casi todo por hacer. Gracias, abogada Borja. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Gustavo, por la apertura. La abogada Patricia Borges, experta y analista en temas de seguridad social.